Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi Cinexin. Hoy vamos a ver juntos la primera parte de 10 misterios sin resolver. Espero que os encante, que lo veáis en un momento de relax y que cuando acabáis de visualizarlo vayáis a la caja de comentarios y me dejéis vuestras teorías, que a veces son la mar de curiosas, la mar de entretenidas y me sorprenden. Normalmente me sorprenden mucho. Así que espero que dejéis en vuestros comentarios, dejéis las teorías sobre estos misterios. El primer misterio del que vamos a hablar es el del faro de las Islas Flannan. En diciembre de 1900, un barco que navegaba cerca de las Islas Flannan, en Escocia, notó que el faro de la isla no estaba encendido, algo que le pareció muy extraño. Cuando llegó a puerto, lo notificó e inmediatamente un equipo de ayuda acudió a la isla para ver qué había sucedido, si es que estaban enfermos o había habido una avería muy grande que no podían resolver. Lo primero que les llamó la atención cuando llegaron al embarcadero de la isla es que había algunos destrozos en él. Más que nada porque normalmente los fareros los solucionaban, los arreglaban, para eso también estaban allí, y era extraño que no lo hubieran hecho. Tampoco habían ido a recibirlos, circunstancia curiosa porque era algo que solían hacer porque les alegraba muchísimo recibir eh, visitas, ¿no? Entonces se dirigieron al faro pensando que posiblemente estaban enfermos por alguna intoxicación, por algún virus. Encontraron la puerta cerrada del faro, tampoco les pareció normal, y cuando entraron no había absolutamente nadie. Lo único que vieron es que la mesa donde solían comer estaba servida con platos llenos de comida que se estaba echando ya a perder, y una de las sillas estaba volcada como si alguien se hubiese levantado de golpe y la hubiese tirado en un momento de susto, de prisa, de agobio, cuando te pilla algo desprevenido y te levantas corriendo. No pudieron ver nada más que les llamase la atención, volvieron a tierra, notificaron todo lo que habían visto y se volvió a enviar, mejor dicho, un nuevo equipo de investigación. En este caso, más sereno, el otro pues estaba un poco nervioso porque no esperaba no encontrar absolutamente a nadie, así que este iba más atento. Iba tan atento que lograron encontrar el libro de bitácora de uno de los fareros, donde vieron anotaciones que les llamó mucho la atención. Vieron que habían sufrido una tormenta terrorífica con vientos que, según palabras del farero, no habían visto nunca, unas olas gigantescas, que era de tal magnitud la tormenta que les había hecho llorar y rezar. En un primer momento uno puede pensar que fueron víctimas de la tormenta, que tuvieron que salir del faro por cualquier circunstancia, pero no fue así, porque el propio farero dijo, ya ha pasado la tormenta, Dios está por encima de todas las cosas. Así que no fue eso. Sí es una tormenta extraña porque no habían tenido en tierra, no habían tenido noticias de que un viento semejante estuviese por la zona, o una tempestad, una ventisca así, fuera a asolar el lugar. Así que les llamó un montón la atención, pero bueno, es posible que en aquel entonces las comunicaciones, la tecnología era diferente, es posible que no lo preveyesen, ¿no? Eh, pero la cosa que encontraron que más les llamó la atención y les hizo poner la piel de gallina fue el hecho de que de 3 chubasqueros y 3 pares de botas, faltaba un par de botas y un chubasquero. Los otros estaban bien colocados en el sitio donde tenían que estar, y limpios, sin ningún rastro de que hubiese habido un forcejeo, de que hubiese habido lucha, nada de nada. La pregunta es, ¿cómo que uno se pone su ropa de abrigo y los otros no? ¿Por qué? ¿Por qué están allí esos chubasqueros y falta uno? ¿Qué les llevó a tomar esa decisión tan extraña? Nunca se supo. Es un misterio que continúa manteniéndose em,
En la mayor de las, perdonad la voz, pero es que estoy con un poquito de alergia y a veces se me quiebra un poquito, perdona. Em, en la mayor de las oscuridades, ¿qué pasó realmente ahí? ¿Qué ocurrió con los tres fareros? Una de las teorías que más se ha dicho es que uno de ellos perdió la cabeza al estar en un lugar donde, bueno, inhóspito, donde no ves nada más que a dos personas, no tienes distracciones ni te puedes comunicar con el exterior prácticamente, pues que perdió la cabeza, sometió a los otros dos y él se quitó del medio. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pudo uno acabar con dos? Esa es la pregunta, ¿cómo lo hizo? Y el tema de los chubasqueros, pues es bastante... Hombre, si te pones a pensar, si consigue someter a dos, no hace falta que les ponga los chubasqueros. Y el que queda vivo sí le hace falta para hacer lo que uno pueda pensar que hizo con ellos. Y luego, ¡pum!, eh, desaparecer en el horizonte. En ese sentido podría cuadrar. Ya me diréis vosotros lo que pensáis. Por cierto, hay una película que creo que también se llama El Faro, simplemente El Faro, donde se aborda esta historia. Ya me diréis si la habéis visto, os dejaré el cartel de la película y qué os parece. El segundo misterio que vamos a abordar es el caso del vuelo MH370. El vuelo de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo del 2014 mientras volaba de Kuala Lumpur a Pekín con 239 personas a bordo. A pesar de las búsquedas intensivas que se hicieron en el Océano Índico, no encontraron absolutamente nada. Y y es espeluznante. En un primer momento uno se le puede pasar hasta las ideas más rocambolescas y echar la culpa, como siempre, a los pobres extraterrestres que no tienen la culpa de nada ni nada que ver en estas historias. Eh, un vuelo con 239 personas que desaparece en la nada, que desaparece de los radares. O sea, es absolutamente espeluznante. Mm, Yo recuerdo las primeras noticias que llegaban del tema, que a mí me hacía explotar la cabeza. ¿Cómo es posible que no se tengan noticias de ese barco? Uy, de ese barco, de ese avión. ¿Cómo es posible que no lo viera nadie? ¿Cómo es posible que si se ha estrellado nadie dé noticias de ¿cómo es que no ha aparecido ningún cuerpo? Sí, con el paso de los años han contado que han aparecido pedazos del avión, pedazos de un avión que se han identificado con este vuelo, pero ningún cuerpo ha salido a flote, nada. La teoría que es más plausible para la gran mayoría es que fue un acto deliberado por uno de los pilotos que decidió atención la palabra que me sale regular. Hizo un acto de despresurización, lo conseguí en, en el avión para conseguir que todo el pasaje quedase dormido o inconsciente, mejor dicho, y no se dieran cuenta de que él cambiaba el rumbo y que estaba volando, volando hasta que se acabó el combustible y se estrelló, no se estrelló, sí, o él mismo dirigió el avión hacia el fondo del mar. Em, Realmente, si te pones a pensar, es la teoría más lógica. Yo siempre he pensado que es posible que hubiese habido algún misil que se escapase y acabase estrellado en el avión. Y no se dijera porque no interesa decirlo. Creo que es un misterio que sí se sabe lo que sucedió, pero lo saben los de las altas esferas. Y los de la opinión pública, pues como siempre nos quedamos a dos velas, con las especulaciones, con el es posible, yo creo, la lógica, pero los que dominan el mundo sí que saben lo que sucedió con este avión, porque es imposible que un avión se pierda. Es imposible que un avión de esas características se pierda y que ningún radar lo detectase y que nadie pueda dar noticias sobre que vi un avión volando en este sitio, volando bajo esta dirección,
y que luego no haya salido absolutamente nada más que trocitos del avión. Bueno, em, ya me diréis vuestra opinión. Em, el otro misterio del que vamos a hablar es de la señal WOP. En agosto de 1977, el astrónomo Jerry Ekman detectó una señal de radio inusual mientras trabajaba con un radiotelescopio en Ohio. Y esta señal fue conocida como WOP porque él, cuando la descubrió, en su libro anotó la palabra WOP como diciendo: ¡ay, madre, lo que he visto! ¡Dios mío! Em, es una señal que duró 72 segundos y provenía de una región del espacio donde no se esperaba este tipo de emisiones. A pesar de los intentos por localizar la señal nuevamente, nunca se ha vuelto a detectar. Algunos científicos creen que podría haber sido una interferencia terrestre, pero otros consideran que es una de las mejores evidencias de contacto extraterrestre. Hablo de memoria ahora si digo que hará como un par de años se dijo que posiblemente había sido por la interferencia de una estrella de neutrones o que había explotado una estrella de neutrones y se había recibido esa señal. Eh, si alguno sabe del tema, que me lo diga, por favor, que a lo mejor estoy diciendo una burrada, espero que no. Pero es muy curioso y es muy divertido, lo estáis viendo, lo estáis viendo ahora, ¿no? Cómo aparece la palabra ¡wow! Escrito como, con toda la ilusión que tendría en ese momento el científico de haber encontrado algo que para nosotros no significa nada porque no tenemos la formación adecuada. Hombre, a lo mejor algunos de los que me estáis viendo sí. Con toda la ilusión poner el ¡wow! Lo que he visto, lo que he encontrado, lo que he tenido la suerte de leer. Bueno, y el siguiente misterio al que nos vamos a referir son los fantasmas del Hotel Stanley. El Hotel Stanley está ubicado en Colorado y es conocido tanto por su imponente arquitectura como por su fama de ser un lugar lleno de fenómenos paranormales. Por cierto, posiblemente alguno lo sepáis, este hotel fue la inspiración para la película El Resplandor de Stephen King, porque el propio autor había estado en este hotel y vivido unos hechos paranormales que le marcaron tanto que le sirvieron de inspiración para escribir una historia fantástica como la del Resplandor. Yo he visto la película, imagino que la mayoría de vosotros también, y es una obra maestra y me encanta. Me encanta y me da miedo, pero no la veo sola ni a oscuras, os lo digo también. El hotel, la verdad que es precioso. Estáis viendo las fotos y es precioso tanto por dentro como por fuera, pero no sé, como que ya tienes ese prejuicio, ¿no? Y por la película, yo en mi caso por la película. Además de esto, muchos huéspedes que han estado allí han contado que han escuchado risas de niños en pasillos vacíos, que han visto objetos moverse, que han visto algún tipo de figuras etéreas. De hecho, también veréis un par de fotos. Una me parece que ha sido retocada y con la otra tengo dudas. Em, Además, tienen una habitación donde supuestamente se acumula la mayor energía paranormal del hotel, que es la habitación 217, porque siempre que los huéspedes están allí, reportan algún tipo de actividad extraña. Y como siempre yo me pregunto, ¿realmente han vivido alguna experiencia extraña o ha sido su gestión? Porque la mente es poderosa, ya os lo digo. Y es posible que si tú vas con prejuicios, un poquito nervioso, con expectativas, cualquier cosa te parezca extraña o que tú mismo las provoques, que la mente puede provocarlas. Ya os lo digo. Bueno, y por último, el último misterio que vamos a comentar en este vídeo es el famosísimo, a ver, el incidente del paso Díaz-Lot, que no me salía, que yo para ciertas palabras tengo la lengua así de trapo. En 1959, una expedición compuesta por muchachos jóvenes y experimentados en este tipo de parajes fueron encontrados muertos en los montes Urales de Rusia, eh, en circunstancias bastante inquietantes, ¿no? ¿Por qué? Porque los cuerpos presentaban quemaduras inexplicables,
fracturas internas sin signos de traumatismo externo y rastros de radiación. Además, también habían sufrido mutilaciones. Imaginaos, en un primer momento se pensó una avalancha, pero es que luego se vio que era imposible que hubiese sido una avalancha. Em, Como no, aparecieron los extraterrestres y finalmente yo creo que la mayoría de nosotros pensamos que estaban en el sitio equivocado, en el día equivocado. Sufrieron las consecuencias de algún tipo de experimento militar, que era un lugar muy alejado para que se pudiesen hacer en aquella época sin espías por alrededor, o que se los quitaron del medio porque habían visto algo que no tenían que ver o que ese experimento los destruyó. Es que en muchos casos los cuerpos parecía que habían sido agitados salvajemente antes de ser arrojados al suelo porque estaban hechos papilla por dentro. Y luego lo que también es curioso es esa mutilación, que tú puedes pensar que han sido los animales, las alimañas, pero es que eran esas mutilaciones parecían hechas por manos expertas, ¿no? Em, no sé, a mí, como en el caso de Malasia Airlines, me parece que este caso se sabe, las autoridades rusas saben perfectamente lo que pasó, por qué murieron esos muchachos, pero nunca lo contaron ni lo contarán. Y los familiares no lo han sabido jamás y la opinión pública no lo sabremos jamás. A no ser que alguien de repente decida descubrir esos expedientes secretos o contar, pues porque no teme por su vida o porque no está en su lecho de muerte y contar lo que pasó en aquel terrible día de 1959. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo iba a decir de esta semana. Mi idea es hacer 3 a la semana. Lo que pasa que a veces no llego porque soy, eh, digamos que trabajo despacito, estoy aprendiendo y trabajo despacito. Aparte que los audios a veces los repito como 800 veces. Este es el que dejo, pero tampoco me he quedado contenta. Iré mejorando. Muchísimas gracias por la subida que ha tenido el canal. Muchísimas gracias a mis compañeros de plataforma por lo generosos y buenos compañeros que están siendo conmigo. Gracias a todas las comunidades que han decidido darme una oportunidad y ver mis vídeos. Os prometo ir mejorando cada día más y más y más. Y nada, muy, muy, muy agradecida. Os envío un beso enorme. Hasta el próximo vídeo. Chao.